En esta mañana, hermanos, nos regocijamos porque estamos llevando una serie de estudios acerca de las 7 iglesias de Asia. Y tocamos la iglesia de Éfeso el domingo pasado y vamos a tocar hoy la iglesia de Esmirna. Decíamos la semana pasada que cada iglesia representa un patrón de conducta de la iglesia contemporánea. Y nosotros queremos ser una iglesia que escoja lo bueno de cada iglesia y que las áreas malas que tengamos las desechemos para ser una iglesia a la medida de Cristo Jesús. Lo primero que vamos a definir que la palabra Esmirna quiere decir mirra. ¿Y cuántos de ustedes les es familiar el nombre de mirra? Hay muchas en la Biblia formas usadas de mirra, pero para definir lo que es mirra es el fruto, es lo que se usa de un árbol que se machaca, se aplasta, y esa resina se usaba para cubrir a los muertos en el tiempo de embalsamamiento. ¿Por qué lo hacían? Para quitarle parte del mal olor que una persona tiene cuando muere, cuando se prepara. Otra cosa que podemos ver acerca de este lugar, que fue un lugar situado a orillas del mar Egeo, un lugar meramente comercial. Estamos hablando de la iglesia de ¿qué? De Esmirna. Meramente comercial, donde había un gran flujo de negocio entre Persia y India. Alejandro Magno usó ese canal, por lo cual esa ciudad era una ciudad muy rica. Y vamos a darnos cuenta durante el proceso de estudio acerca de la iglesia de Esmirna, que como siendo una iglesia que estaba centrada en un lugar donde había muchas finanzas, en un momento el Señor le dice que eres pobre. Y vamos a definir que la pobreza de nosotros no es la pobreza de las personas que no están agarradas del Evangelio. Vamos a definir eso. Nos vamos a dar cuenta también que fue una iglesia que, si leemos el contexto completo, nos vamos a dar cuenta que el Señor no hizo ninguna señalización en esa iglesia. No encontró nada en esa iglesia, sino una iglesia comprometida, una iglesia fuerte, y esa es la iglesia que queremos nosotros acogernos. Por eso le vamos a pedir a nuestra hermana Isel que vaya al libro de Apocalipsis y vamos a estar leyendo el capítulo 2, versículo comenzando en el 8. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación. Un momentico, hermana Isel. Vamos a ir definiendo paso por paso. Vamos a hacer notorio que en el 9, lo primero que dice, yo conozco tus obras. Y si nosotros vamos a la iglesia antigua, a la iglesia de Éfeso, nos vamos a dar cuenta que el Señor en el 2 le dice también, yo conozco tus obras. Entonces nosotros definimos en este momento que el Señor conoce nuestras obras. Es lo primero que tenemos que definir. No estamos exentos de que el Señor conozca nuestras obras. Por eso en esta mañana, hermanos, oramos al Señor antes del culto, porque queremos tener buenas obras. El fruto de un espíritu lleno del Señor es buenas obras. ¿Cómo uno valora, cómo uno cataloga, cómo uno se da cuenta que una persona está llena del Espíritu, que conoce lo que habla? Cuando practica lo que ya ha conocido. Entonces tenemos que ser una iglesia en este lugar de buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras? ¿Qué es bueno para el hombre? Todo aquello que va acorde con lo que la palabra tiene establecida. Todo lo que se salga de la palabra, aunque usted crea que está haciendo bueno, no son buenas obras. ¿Por qué? Muchas personas creen que el don de dar representa buenas obras. Es dependiendo cómo tú des y con el propósito que tú des. Porque existe en mi país, les dicen, hay unas personas que lo catalogan y le dicen garroteros. No sé cómo le dicen en sus países. El prestamista, el que presta a un alto interés. Tienen diferentes nombres en diferentes países. Pero tú tienes una necesidad, tú llegas allí y tú le pides prestado y él te dice, ¿cuánto necesitas? 100,
tienes que darme 150. Entonces ese no está dando acorde al corazón de Dios. Está dando acorde a su beneficio propio. Entonces tenemos que ser una iglesia que cuando nosotros hagamos algo lo hagamos para el Señor, hermanos. Que aprendamos a amarnos los unos a los otros en el amor de Cristo. Esa va a ser la primera obra que vamos a ver manifestada en esta iglesia. Cuando el amor de nosotros sea un amor verdadero, entonces la primera obra que el Espíritu Santo está sobre esta iglesia. Mientras haya disensiones entre nosotros, mientras haya conflictos interiores, todavía no tenemos las obras que el Señor manifiesta en este lugar. ¿Cuántos me dicen amén? Y sigue diciendo la palabra, dice, y tus tribulaciones. Cuando definimos la palabra tribulación, nos damos cuenta que tribulación, acordando nuestro conocimiento, es cuando pasamos por momentos duros. Momentos que no deseamos. Una tribulación es un momento no deseado. ¿Cuántos han pasado por tribulación una vez en su vida? Yo creo que todos. Pero la tribulación se usaba también en la antigüedad como una palabra que en la antigüedad, cuando iban a castigar a una persona que la ponían en tribulación, dicen los estudiosos de la cultura antigua, que ponían a la persona y le ponían unas piedras encima. Y la persona moría lentamente asfixiada. Y decían, esa persona está en tribulación. Háganse un estudio y búsquenlo. Esa es la primera definición que usaban ellos como tribulación. Pero usaban de tribulación también cuando se coge la uva y se aplasta. Cuando se coge el grano y se aplasta. Cuando se aplasta la uva, da un gran vino. Cuando se aplasta el grano, da un pan riquísimo. Cuando se aplasta el espíritu, es para que el hombre crezca en madurez espiritual. Muchas veces venimos a la iglesia y no entendemos el concepto de tribulación. No lo entendemos. Cuestionamos al Señor. ¿Por qué estamos pasando? Deja que el Señor te lleve. Y después vas a entender el proceso por el que pasaste cuando llegues a la meta. Y vas a dar cuenta que todos los que aman al Señor, todas las cosas le obran ¿para qué? Para bien. Entonces el concepto que vamos a tomar de tribulación es que cuando vengan tribulaciones a nuestras vidas, es un propósito del Señor. Ahí vamos a probar si verdaderamente cuando llega, usamos las herramientas que el Señor a nosotros nos da. Amén. ¿Qué sigue diciendo, hermano Isel? Y tu pobreza, pero tú eres rico. Y tu pobreza, pero tú eres rico. Entonces no se entiende. En el lenguaje humano natural no vamos a entender eso. Tienes pobreza, pero eres rico. ¿Por qué habla en ese tiempo que había pobreza? Por el mero hecho que la iglesia había sido muy perseguida en ese tiempo. Y al ser perseguida la iglesia, las personas eran despedidas de sus trabajos. Y eran despedidas de sus labores. Y no había aporte dentro de las iglesias. Pero el Señor le dice, tú eres pobre en lo económico, pero tú eres rico en el espíritu. Y hay una gran controversia el día de hoy. Hoy se han invertido los planos. Hoy la iglesia es rica y pobre en espíritu. Santo es el Señor. Templos enormes, llenos de lujo, pero vacíos de creyentes del Espíritu Santo. Santo, es dura para la iglesia esto, hermano. Es dura esta palabra para la iglesia, pero tenemos que ser reformados por la palabra. Tenemos finanzas fuertes, haga una comparación entre el pueblo antiguo y el pueblo de ahora. Siéntese en su casa y prenda los 5 televisores. Y móntese en sus 3 carros. Y abre sus 2 refrigeradores. Y se va a dar cuenta que somos ricos. Pero ¿cómo nosotros manejamos esa condición delante del Señor? Estos hermanos verdaderamente eran pobres. Pero no solamente eran pobres, eran perseguidos, eran asesinados, eran quemados vivos. Todavía ninguno de nosotros se nos ha hecho ni un pinchazo. Ni un pinchazo se nos ha dado a nosotros. Y todavía muchas veces dudamos del cristianismo.
Y esta iglesia dejó un patrón de conducta para la iglesia actual. Porque el Señor no encontró absolutamente nada. ¿Qué sigue diciendo, hermana Isel? Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Sí. La blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Vamos a tocar la palabra blasfemia primero. Palabra o expresión injuriosa contra Dios o las personas o cosas sagradas. ¿Sabe que cuando usted habla de su hermano, usted está hablando de una blasfemia? Aprendamos esto, hermano. Cuando usted habla no del pastor, no de la directiva, no de la iglesia, cuando usted habla de su hermano, usted es un blasfemo. Eso lo dice la Biblia. Injuria grave contra una persona proviene del griego blaspheme, que significa injuriar, y peme, que significa reputación. Cada vez que usted afecta la reputación de una persona, usted cae de la gracia del Señor. ¿Somos ese pueblo? ¿Queremos vivir en santidad? ¿Queremos honrar a Dios con nuestra forma de ser y de vivir? Sí queremos. Y eso somos nosotros. Pero vamos a aprender de la palabra. Porque tan pronto la palabra llega a nosotros, ya no hay justificación, hermanos. Ya la iglesia entiende hoy que cuando usted vaya a abrir la boca de un hermano, usted está blasfemando. Ya lo sabemos. ¿Todos lo entendimos? Entonces, cuando usted critica a un ministerio, usted está blasfemando. ¿Lo entendimos, hermano? Entonces, cuando usted le den una palabra que usted sepa que es blasfemia, tenga la autoridad y tenga el valor de decir, hermano, perdóneme, pero yo a usted no le voy a recibir eso porque usted no está aplicando la palabra como va. Cuando esas cosas suceden en el pueblo de Dios, la iglesia crece. Tiene que haber honestidad entre nosotros. Si me tienen que decir algo y no le gusta, y no me gusta, I'm sorry, pero ustedes tienen que corregirme por la palabra. Si yo lo hago con ustedes, tengo que corregirlo con la palabra en el amor de Cristo. Porque todo tiene que ser con amor. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana Isel? Sino sinagoga de Satanás. Sino sinagoga, pero vamos a tocarlo antes primero. Dice, ¿qué dice la blasfemia de los que se dicen ser judíos? Los judíos llegan por la promesa abrahámica, porque son el pueblo de Dios. Pero ¿qué hicieron los judíos? Eran contenciosos, problemáticos, pero sobre todo no escucharon ni habían entendido lo que se había profetizado acerca del Mesías. Entonces son judíos por descendencia, pero eran judíos de Satanás, porque ¿quiénes fueron los que llevaron a Jesús? ¿Quiénes fueron los que llevaron a Jesús delante de el juicio? Su propio pueblo. Solamente por el hecho que no creían. Miren lo que es el no creer. Pero el no creer se aplica también de misma manera desde el pleno momento que nosotros tomamos la palabra, la digerimos, la entendemos y después no la aplicamos. Eso mismo le sucedió al pueblo de Dios. Profetizado estaba, ellos quedaron en un lugar, quedaron en la ley, quedaron en la promesa y ahí se quedaron y nada le importó. Nosotros estamos preparados porque sabemos que viene un día donde vamos a enfrentar cara a cara a nuestro Dios. ¿Cuánto lo creen? Pero ¿cuántas veces nosotros jugamos con esa promesa? Aleluya. ¿Cuántas veces nosotros jugamos pensando que el día de arrepentimiento puede ser mañana, pero no sabemos si el día de mañana va a ser el día de la venida del Señor? Por eso el Señor claramente dice, está preparados, porque yo vendré como ladrón en la noche. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos que estar, hermano, todo el tiempo alineados en el Señor. Sí vamos a cometer errores, pero pedamos el discernimiento del Señor para poder entender el principio, por qué estamos en este lugar. Santo es el Señor. Y sigue diciendo, sino que son sinagoga de Satanás. Entonces definimos en esa parte que esta iglesia, ubicada en este lugar, estaba padeciendo toda una serie de situaciones adversas, pero la iglesia nunca flaqueó. Y esa iglesia de Esmirna fue destruida esa ciudad, fue reconstruida, pero el día de hoy todavía
existe. Y un estudio que hice dice que en esa gran población hay solamente alrededor de 2 iglesias. Esto fue en el año 99, 2 iglesias, y la conformidad de la iglesia eran 600 personas. Quiere decir que en ese lugar sabemos que hay una religión que va en contra del cristianismo. Solamente un grupo de árabes que se han convertido al cristianismo prevalecen en ese lugar. ¿Por qué tomamos esta iglesia como un ejemplo para nosotros? Porque llegarán días donde la iglesia de Dios, la iglesia actual, la iglesia contemporánea, va a asumir su responsabilidad. Va a llegar un día, hermanos, que nos vamos a tener que sentar y ser cuidadosos de qué hablamos acerca del Señor. Porque el que no esté bien sedimentado en la palabra, quiero decirle que va a flaquear y va a soltar las herramientas. Porque ya podemos ver en la actualidad, el día de hoy, que en su centro de trabajo a usted no le permiten hablar de Dios y usted no habla. ¿Cuántos me dicen amén? Solamente por no perder el pan del trabajo. Y usted se ajusta a una ley que dice en el centro de trabajo que no es permitido hablar de Dios. Yo respeto todas las leyes mientras no se trate del Evangelio. A mí no me importa lo que me digan. Donde quiera que yo llego, hablo de mi Salvador. Donde quiera que yo llego, hablo de mi Creador. Donde quiera que yo llego, le doy exalto al que me sacó de la muerte y me ha traído a vida eterna. Usted tiene el derecho de hacerlo o no de hacerlo. Pero es algo tan simple que nos dice nuestra condición espiritual. Porque un alma que se salve, una sola, que se salve, es fiesta en el cielo. Cada vez que pasa una persona al frente y recibe al Señor como su Salvador, es fiesta en el cielo. Porque es difícil arrancarle a Satanás y en este mundo a todos aquellos que están atrapados. Solamente la gracia del Señor permite que vengan a los pies del Señor. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? No temas en nada lo que vas a padecer. No temas nada en lo que vas a padecer. Nótese esto. 10 emperadores hubieron durante el proceso de esa iglesia. Le voy a mencionar los nombres porque son muy familiares. Nerón, Domiciano, Severo, Decio, Aurelio, Trajano, Mario Aurelio, Máximo, Valeriano y Dioclanio. Este último emperador, ¿saben qué hacían con los cristianos en esa iglesia? Primeramente, lo ponían en los grandes estadios y lo tiraban a los leones hambrientos. Con razón usted ve en el libro de Daniel a donde habla acerca de los leones. Pero cogían también a los cristianos y le ponían pieles de animales y se los tiraban a los perros salvajes para que los perros lo descuartizaran. Pero también cogían a los cristianos y los prendían con brea, que hay muchos de esos, y lo hacían fogatas humanas. Lo cogían a los cristianos, los ponían y lo hervían en aceite. ¿Usted creen que eso no existió? Sí existió. Y va a volver a existir. Va a volver a existir. Lo que estamos en un país que la gracia de Dios ha sido sobre este país. La misericordia de Dios ha sido sobre este país. Gocemos, disfrutemos, pero demos fruto de lo que el Señor nos está enseñando. Hay muchos países, por eso la iglesia tiene que enfocarse, hermanos, como iglesia, en prepararse, olvidarnos de tantas cosas, hermanos, de tantas cosas que afectan nuestra vida espiritual, enfocarnos en prepararnos, pero sobre todo en recibir la guianza del Señor, de no querer hacer nuestros propios, dígame eso, ¿no, hermana? Nuestro propio yo. Más entendible que eso, nuestro propio yo. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Cada uno tiene un pedacito en el pastel del Evangelio. Solamente tiene que estar esperando su tiempo. Y en ese proceso de tiempo usted se prepara. Porque el Señor nos enseñó en el Evangelio que se hacía con el pueblo de Dios. Se preparaba y se enviaba. Pero se enviaba a todos aquellos que iban acorde y estaban preparados en lo que iban a hablar y lo que iban a decir con un testimonio establecido en sus vidas.
A nadie se puede enviar si no tiene una vida arreglada y puesta y sedimentada en la palabra de Dios, porque va a ser vergüenza para el Señor. Va a ser vergüenza para el Señor. Por eso preparémonos, quitemos el yo y vamos a trabajar juntos en equipo en la iglesia para llegar a ser esta iglesia que no encontró mancha ni encontró nada del Señor en esta iglesia. Si hay una iglesia que usted quiere asemejarse, seméjese a la iglesia de Esmirna. Santo es el Señor. ¿Qué sigue diciendo, hermana? He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Y echaréis a algunos en la cárcel y tendréis tribulación, ¿por qué? Por 10 días. 10 días determinan 10 días hábiles o 10 días determinan días del Señor. Son días del Señor. Porque 10 días significan nada, pasan así. Pero 10 días, acordando la numerología que el Señor usa, dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Define esa parte. ¿Cómo hace la otra parte? No nos importa. A nosotros nos importa simplemente estar arreglados y preparados para hacer esa función. Entonces nosotros definimos que en esta iglesia ¿cuáles factores habían? Número 1, era una iglesia que tenía ¿qué? ¿Qué tenía la iglesia como primera herramienta que tenía? Era una iglesia que estaba en obediencia a la palabra. Era una iglesia que estaba pasando por necesidades y era una iglesia que era atribulada, perseguida. Amén. Pero prevaleció. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana Isel? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué? La corona de la vida. ¿Cómo es esa corona? ¿Cómo podemos nosotros visualizar esa corona? De diamantes, de zafiros, de riqueza, de gloria, porque todo lo que Dios hace, Dios lo hace grande y bueno en gran manera. Bueno y grande en gran manera. Vamos a ir, hermanos, al libro de Romanos 5, del 1 al 5. Romanos 5, del 1 al 5. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer notorio que para alcanzar esa corona, dice la palabra que vamos a tener que pasar ¿por qué? Por tribulaciones. No se desanime del Evangelio si por una razón u otra usted le ha sucedido algo que no va acorde con lo que dice la palabra. No se me desanime. Si el esposo no está trabajando bien, si la esposa no está trabajando bien, si los hijos están descarriados, eso es parte de su edificación a través de la tribulación que usted está pasando. Si su economía está débil, es la parte en la que el Señor está trabajando en su vida. ¿Qué dice Santiago 1, de 2 al 4, hermano? Santiago 1, de 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte. Entonces, nada nos faltará si nosotros estamos bajo la cobertura del Señor. Hermano, nada nos va a faltar. Todo está bajo su cobertura. ¿Qué dice la palabra de Manicel en 1 de Pedro 1, 6 y 7? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nos está diciendo la palabra que verdaderamente la tribulación va a ser beneficio para nosotros. Amén. Y entonces para nosotros adquirir esa corona,
¿Cómo lo vamos a escribir? Vamos a hacer el libro de Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Del 11 al 15. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Un momento, hermano Isel. Cuando definimos en el capítulo 1, y nos damos cuenta que dice el Señor claramente, dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué eso iba a suceder? Nosotros somos la iglesia que estamos esperando la venida de Cristo. Amén. Tenemos ese privilegio, que estamos esperando al que vino, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre esperando por el momento indicado de que todo alma, de que todo hombre confiese a Jesús como su Salvador, se arrepienta y puedan estar delante de su presencia. Y dice, y vi a muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Qué nos define la palabra? Dice que los libros fueron abiertos. ¿Qué hay en esos libros y qué hay en el libro de la vida? Todo lo que nosotros hemos hecho está inscrito en esos libros. Pero dice que abrió el libro también ¿de qué? De la vida. Ahí está puesta tu semilla. Ahí está puesto lo que tú has hecho para el Señor desde el día que conociste al Señor hasta el día de hoy. Comportamiento, actitudes, todo está inscrito en ese libro. ¿Para qué, hermana? Sígame diciendo, por favor. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Y fueron los muertos? Y fueron juzgados los muertos. Y fueron juzgados los muertos, pero que también los vivos van a ser juzgados. Porque en el proceso de la resurrección dice que los muertos se levantarán primero y después todos aquellos que estén ascenderemos con el Señor. ¿Queremos ascender con el Señor? Los que estamos aquí, si nos toca partir con el Señor solamente sabe el tiempo. Pero mientras estemos aquí vamos a estar preparados para ascender con Él. Cuidemos nuestra mente y cuidemos nuestros corazones para poder estar inscritos en el libro de la vida. ¿Qué sigue diciendo, hermano Isel? Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Quiere decir, hermanos, que tenemos que estar claros en esto. Cuando el Señor dice que nos va a dar la corona de la vida, no se preocupe cómo perdió la vida su familiar. No se preocupe en qué condición el Señor se lo llevó. Preocúpese por el día de hoy de usted, porque la salvación es individual. Nadie hace salvo a nadie. Usted se salva y su esposa se salva. Su hijo se salva y su vecino se salva. Aquí nadie salva a nadie. Usted no puede cubrir esa área de la vida de otra persona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si usted se prepara a usted y usted vive como la palabra dice, usted va a ayudar a que esa otra persona que no entiende también pase por esa puerta estrecha y llegue delante de la presencia del Señor. ¿Qué sigue diciendo, hermano Isel? Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Qué quiere decir? Que hay dos muertes. Yo he predicado sobre eso, pero es necesario hacerlo saber, porque si el Señor está hablando de una corona de vida, tenemos que saber qué es lo que es la vida. Amén. Y dice que todos fueron, ¿qué? Todos fueron, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la segunda muerte. ¿Estamos dispuestos a vivir en Cristo? ¿Queremos vivir en Cristo? ¿Queremos un evangelio que nos salve? Vivamos el evangelio. Y dice después la próxima parte, y dice, y no se halló inscrito en el libro de la vida, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago
de fuego. Muchas personas dicen que el lago de fuego no existe, que eso es algo que el hombre asume. Yo creo todo lo que dice la palabra. Y si dice que la vida se ha lanzado al lago de fuego, y si los cristianos los hirvieron en aceite y usted no lo vio y usted lo cree, también tiene que creer que vamos a ser echados en un lago de fuego. Vamos a ser echados, ¿en qué? En un lago de fuego. ¿Para que tenga miedo? No, no tiene que tener temor. Simplemente saber que usted va a tener la opción de escoger, como dijo el hermano Ramiro una vez, dónde usted quiere pasar la eternidad. ¿Queremos seguir jugando a la ruleta rusa? Hoy soy cristiano y mañana no. Hoy hago lo malo y no me arrepiento, y me sigo arrepintiendo y no me arrepiento. Un día se va a hacer el disparo. Un día se va a hacer el disparo, le va a fallar el tiempo. ¡Pum! Y se fue con el Señor. Ya ese día no tiene tiempo para nada. Su tiempo es el día de hoy. Dice la palabra claramente en Romanos 10, 8 al 10. Y antes de leer esto, yo quiero que cada uno lo tenga en su Biblia preparado. Si hay alguien en este lugar que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, Romanos 10 del 8 al 10. Si hay alguien en este lugar que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, yo te invito a que hagas esta confesión de fe junto conmigo ahí donde tú estás. ¿Sabes que hoy es el día que el Señor te está llamando? ¿Sabes que hoy es el día que el Señor te dice, hijo mío, es tiempo de que te arrepientas? ¿Sabes que es hoy el día que el Señor te dice, yo pagué por ti en la cruz del Calvario? ¿Sabes que es el día que el Señor te dice hoy, yo recibí todo tipo de martirios, de golpes, para que un justo se arrepintiera y alcanzase la vida eterna? ¿Lo has tomado en serio? ¿Lo has tomado en serio? ¿Lo hemos tomado en serio? ¿Necesitamos arrepentirnos delante del Señor? ¿Necesitamos en nuestra vida arreglar áreas para llegar a ese día? Dice la palabra, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, y dice fácilmente en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Por eso estamos en este día, en este lugar, predicando simplemente la palabra de fe y el plan de salvación para cada uno de nosotros. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿cuántos han confesado a Jesús como el Señor en la iglesia? ¿Cuántos lo han recibido en su corazón? Si tú no has recibido al Señor y quieres recibirlo hoy, cuando termine de hacer esta lectura, te voy a invitar a que pases delante y vamos a orar por ti. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos, serás salvo. Y aquí está la llave, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Necesitas tú en este día confesar a Jesús como tu Señor y Salvador? Ahí tú donde estás, yo te pido que entables una conversación con tu Señor en tu espíritu y le digas, Señor Padre amado, yo reconozco que te necesito, reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados y mi salvación. Te pido perdón por todos mis pecados, pensamientos, palabras y obras. Te abro las puertas de mi corazón y mi vida para que entres en mí y te conviertas en mi Señor y Salvador personal.